Los fondos buitres son empresas cuya principal actividad es el litigio jurídico. The only way the government can solve it is to say to the holdouts, you win. We're going to respect the judgments of the New York court. We're going to pay the money. And most economists are in agreement that this is a bad decision. It's bad law. It violates basic principles of legal equity. If you allow this kind of immoral action, you will a disaster down the road. Una agresión contra Argentina es una agresión también contra el pueblo boliviano, contra toda América Latina y especialmente los países en proceso de liberación. Is one of the great crimes, not in the legal sense, it's not criminalized, but in one of the crimes against humanity in any moral sense. As a result of the egregious behavior of these debt vulture funds, Zambian children will continue to stay out of school and infants will continue to die. I think that Argentina and other nations should actually pass laws to criminalize this kind of conduct. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los fondos buitres, pero no ya solamente como personajes enamorados del dinero, mucho más que la media, en un mundo donde el capitalismo es dominante. Vamos a hablar de quienes integran los fondos buitres, llamándolos criminales, y no solamente una voz de cambio que nosotros proponemos desde nuestro sur-sur, sino que dentro de los Estados Unidos hay quienes piensan de esa manera. Quienes están allí en los fondos buitres, Singer y compañía, son personas que matan gentes y niños en el mundo, de una manera indirecta y no tan indirecta. De esto queremos hablar hoy en nuestro programa, para aprender, para reflexionar juntos. Y por supuesto que el programa está especialmente dedicado a los presidentes del Mercosur, de nuestro Mercosur, que esta semana, con énfasis, con decisión, con proclamas que exaltan el sentido soberano de nuestros países, se expresaron muy favorablemente, en respaldo total al gobierno argentino en su lucha contra el poder económico mundial. Este es nuestro programa de hoy. Van a conocer unos cuantos personajes, algunos de ellos detestables, y aunque la palabra sea muy ampulosa, quedará muy claro al final del programa que efectivamente lo son, porque se trata, como nos permitíamos decir en el comienzo, en la presentación del programa, de verdaderos criminales. Esta es la lucha, la pulseada que se está librando en estos momentos, no solo por la Argentina contra el poder económico mundial, sino también de nuestro Mercosur, de nuestros países, respaldando plenamente la acción de la Argentina, porque lo que ocurre hoy con la Argentina puede acontecer con cualesquiera de los países de América o del resto del mundo, como efectivamente ya sucede. En el desarrollo de este programa quedarán ustedes asombrados de lo que hacen, por ejemplo, en África los fondos buitres. Pero vayamos por partes. Vayamos conociendo a estos personajes. Uno de ellos se llama Robert Shapiro, es el lobista principal, el lobista estrella de lo que llamamos fondos buitres. Verán ustedes su desparpajo, su capacidad para mentir, su cinismo, pero verán también que desde adentro de los Estados Unidos aclaran de quién se trata. Y esto es muy bueno, porque no son nuestras voces, sino voces americanas las que saben perfectamente con quienes tienen que lidiar. Y luego van a ver en este primer tramo del programa a quienes se pasean, presididos por el tal Shapiro, por distintos canales de nuestra América. La CNN, para empezar, la CNN en español, por supuesto estará también la CNN en inglés acompañándolos, pero a nosotros nos importa lo que sucede hablándole en nuestro idioma a la gente de todo el mundo para favorecer a los fondos buitres. Esta es la presentación entonces de Robert Shapiro y compañía.
Is Robert Shapiro, chairman of the advisory firm Sonecon, is with me in the studio now. He also co-chairs the American Task Force Argentina, which represents Argentina's U.S. creditors. Robert, lovely to have you in the studio with us. Argentina not only defaulted on her debt, she refused to negotiate with any of her creditors. She gave a take-it-or-leave-it offer in 2005 that half of all foreign lenders rejected. And when they rejected it, Argentina repudiated that debt. Let me just give you three names that was in a terrific Huffington Post article about this. Robert Rabin, Robert Shapiro, and Nancy Soderberg. Now, who are these folks? All former Clinton administration officials. That's really funny. Like, you need a task force for Argentina. Is it because they care about Argentina? No, it's because they want to rip Argentina's face off. Inflation is running at 22 to 24%. That doesn't sound good if this continues on in the years. Very bad. What happens? What's the worst case scenario? The worst case scenario would be a second default and the collapse of the Argentine banking system. That would be the worst scenario. We hope we can avoid that. All Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. But the President Kirchner or Fernandez Kirchner and her predecessor, her now late husband, Nestor Kirchner, they believed that standing up to the New York investors was good politics for them. This is how they all make money. The Clinton guys, they get out of office and they're like, how am I going to cash in? I'll go to Help a Vulture Fund. Oh, it's a former Clinton administration official. Oh, it's a former diplomat. Well, okay, great. Oh, they're concerned about Argentina. What they don't tell you is they're getting paid a lot of money to be concerned about Argentina. The only way the government can solve it is to say to the holdouts, you win. We're going to respect the judgments of the New York court. We're going to pay the money. Probably initially would cost them $1.3 billion. That is not, they could raise 5 times that. And that's the best way to solve the inflation problem. Well, that's necessary to solve the inflation problem, because otherwise, because if they did that, they could raise money in foreign markets and they wouldn't have to inflate the bank reserves. But ultimately, what they're going to have to do to also address the inflation problem is what every government does when there's inflation. You have to slow the economy, you have to raise interest rates, you push yourself into close to or a recession till the economy cools off. Hubo una reestructuración, que eso es lo importante. Exactamente. Que adquirieron esta reestructuración el 93% de los acreedores. Así es. Y ese 7 restante que hoy día llaman, a mi juicio, mal llamados fondos buitre, para mí son hedge funds, digamos, que invierten en países o bonos o compañías complicadas, digamos, y que tienen un riesgo muy alto y por ende tienen una rentabilidad alta. No ha habido un cambio en la ley, tratando de que se aplique al pie de la letra el acuerdo al que se comprometió el Estado argentino. Default es default. No pagó, no pagó. En consecuencia se atiene, por tanto se atiene a las consecuencias, que son terribles, comenzando desde el hombre de a pie argentino y probablemente el hombre de a pie de muchos otros países. Si esto tiene algún contagio, como lo ha tenido hoy, yo supongo que no lo va a haber, porque el mundo es otro. Probablemente eso sea cierto, pero tomando la palabra del doctor Nielsen, son dos cosas muy distintas, pero este caso es peor, porque se ha politizado algo teniendo con qué pagar. Son personajes muy rechazantes, para utilizar una palabra suave, porque la indignación, que seguramente compartimos, nos llevaría a un léxico un poco más agudo. Por allí aparece un periodista con uno de estos lobistas. Cuando Shapiro dice, pagan, dice, si tienen 5 veces ese dinero, ¿qué les cuesta pagar? Y entonces el periodista le dice, y con eso arreglarían la inflación. Imagínense ustedes el carácter de ese periodista. Lo que es en nuestra profesión a veces convivir con determinados personajes, para que entonces Shapiro pueda decir, y esto es de risa, claro, si pagan van a solucionar el problema de la inflación. Por consiguiente, lo que está el periodista incitando a decir a Shapiro es que son buenos, nos quieren ayudar en realidad. Por suerte,
frente a ese panorama tan insidioso, los presidentes del Mercosur se alzaron de una forma que halaga este tiempo de nuestro continente, este aprendizaje que estamos viviendo. Lo verán a Nicolás Maduro hablar de la actitud militante del Mercosur para respaldar a Argentina. Lo escucharán y verán a Evo Morales diciendo que la Argentina afronta una guerra económica, y esto es verdad. A Cristina Fernández de Kirchner mencionando una carta de más de 100 economistas, presididos por un economista célebre y respetado como Mark Weisbrot, diciéndole a la justicia, al periodismo de los Estados Unidos, que es un disparate, un verdadero mamarracho lo que están intentando. Y verán a un premio Nobel de Economía como Joseph Stiglitz diciendo que lo que ha hecho la justicia norteamericana, el tal Griesa y los fondos buitres, es tirar una bomba sobre la economía mundial. A continuación, en nuestras voces de cambio. Nuestra solidaridad de hermanos, nuestra solidaridad militante con la República Argentina y la lucha que está dando la presidenta Cristina a nombre de todos los argentinos contra el intento a través de los llamados fondos buitres de provocarle un daño por la vía de la especulación financiera a Argentina. Estamos ante las puertas de una guerra inmoral de alta intensidad financiera, una nueva manera de dominación y de asedio extranjero contra nuestros pueblos, contra Venezuela aplicando una agresión política externa y contra Argentina una agresión financiera económica. Una agresión contra Argentina es una agresión también contra el pueblo boliviano y contra toda América Latina, y especialmente los países en proceso de liberación. Pude leer en las redes la presentación de más de 100 académicos, entre ellos premios Nobel como Zulov, como ex jefes del Departamento Económico del Banco Mundial, más de 100 académicos ante el Congreso norteamericano pidiendo por favor que intervengan los congresistas, que intervenga el Parlamento estadounidense para rever la sentencia, si es que se le puede denominar sentencia, a lo que estableció el juez Griesa. About 120-something economists signed a letter to the Congress asking them to do something to mitigate the damage that was caused by the decision of Judge Thomas Griesa of the Southern District of New York District Court to force Argentina to default to 93% of its bondholders unless it were to pay the vulture funds first. Now, most economists are in agreement that this is a bad decision. It's bad law. It violates basic principles of legal equity. You have these bondholders who didn't do anything wrong and they're being punished. You have Argentina, the government, which is being punished, and the people of Argentina. And so these are some of the reasons why most economists are against it. And what they asked the U.S. Congress to do is to amend the law here so that courts or judges like Thomas Griesa wouldn't be able to do this. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz fue una de las voces que encendió una alarma sobre las consecuencias de esta situación. Stiglitz dijo: hemos tenido muchas bombas alrededor del mundo y esta es una que Estados Unidos le está tirando a todo el sistema económico mundial. Además de Mark Weisbrot, que estuvo en contacto con nosotros vía Skype directamente con Voces de Cambio, hemos logrado conversar también con Daniel Osarov. Es un profesor de la Universidad de Middlestone que tiene una posición muy enfática contra este poder económico mundial y que por supuesto ve con buenos ojos lo que la Argentina está haciendo, a tal punto que él, con un grupo de ingleses, persuadió a muchísimos parlamentarios
ingleses para que estuvieran respaldando la posición argentina. Lo encontramos en Buenos Aires esta vez y conversamos también con Daniel Osarov. Argentina tiene que aprovechar del apoyo que sacó de la comunidad internacional, digamos, de los países menos poderosos, el G77, China, hasta la ONU, los BRICS. Todos están apoyando la postura del gobierno argentino. Es una campaña, una ONG en que participo yo, que se llama Jubilee Debt Campaign. Apoyamos el derecho de Argentina no pagar a los fondos buitres, porque nosotros pensamos que las ganancias de los fondos buitres son ganancias que fueron acumuladas y ganadas a través de una deuda ilegítima e ilegal. Y conseguimos el apoyo de 106 diputados británicos en el Parlamento británico, quien condenaron las acciones de los fondos buitres para apoyar a la Argentina. Se aprobó una ley en el Parlamento británico impidiendo que cualquier juicio en contra de los 40 países más pobres del mundo no puede suceder en el Reino Unido por ley británico. Esto muestra que los países más poderosos, las legislaturas sí tienen el poder, si quieren, si hay la voluntad, como hubo en el Parlamento británico, de aprobar leyes parecidas. Es importante que haya un diálogo no solo entre los movimientos sociales en los distintos países, pero también entre los políticos que simpatizan con o piensan que el sistema neoliberal es tan desregularizado que puede provocar mucha inestabilidad e inseguridad en el mundo. Y hay que aprovechar el apoyo de la comunidad internacional para empezar a abrir un auditorio público de la deuda pública en Argentina y también establecer una corte internacional sobre las deudas que puede determinar la cantidad de deudas que sea ilegítima o ilegal. ¿Saben lo que duele cuando uno ve a este profesor de Middlesex, Daniel Osarov, que hay imágenes de Londres y de Buenos Aires que pueden parecerse, protestando, aleccionando respecto a lo que son los fondos buitres, pero desde adentro de la Argentina, como seguramente sucede en cada uno de nuestros países de América Latina, hay quienes siempre están luchando, colonizados, interesados por los intereses de afuera. Y esto es perturbador, que sea un inglés, que sean diputados ingleses, los que piensan como el Estado argentino, a diferencia de quienes están dentro de la Argentina contra el Estado de su propio país, lo cual se da en cada uno de los nuestros en América Latina. El programa es casi un aprendizaje. Yo recuerdo que poco sabíamos, hasta hace algunos años nada más, hasta que América se fue poniendo de pie. Se iba un ministro de Economía a Washington y parecía que iba en una misión que nos interesaba todo, le interesaba solamente a ellos y al poder económico central. Estaban allí de rodillas frente a ese poder. Volvían y decían, hemos acordado con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. ¿Qué era lo que habían acordado? No hay acuerdo cuando hay un poder y alguien subyugado o interesado por ese poder. Este es un aprendizaje. Doloroso ha sido, largo también en el tiempo, pero muy necesario. Esta América de pie, estos gobiernos progresistas que se han alzado contra el poder económico internacional, nos están dando una buena lección. Todos los que hacemos este programa, y ustedes mientras ven estos materiales, estamos aprendiendo. Y después de la pausa, en eso seguimos. No es un problema solo de la Argentina, directamente le pega a la Argentina, pero indirectamente nos pega a todos. Me parece que esta cosa hay que llevarla a los foros internacionales y
empezar a asumir actitudes colectivas. El presidente del Uruguay, José Mujica, codo a codo, los presidentes de nuestra América Latina en esta lucha a brazo partido que hay que librar contra ese insidioso y criminal poder. Justamente vamos a dedicarnos en este bloque a fundamentar por qué nos permitimos decir que se trata de criminales. En un mundo que a veces es un desencanto, porque por ahí aparece alguien muy humilde que se lleva un pan a la carrera y va preso. Estos hombres que directamente dejan sin pan a buena parte de la humanidad en los países emergentes, que ganan millonadas a costas de la falta de educación y de la muerte de niños, como lo verán en el transcurso de este tramo de nuestro programa, son grandes personajes, grandes señores. A veces indigna cómo se organiza el mundo, como ellos lo han podido hacer. Vamos a ver cómo lo hacen. Ricardo Aronskin es un destacado economista argentino que nos explica cómo los fondos buitres operan, nos envuelven a través de los medios de comunicación, por supuesto, sin ellos nada sería posible y en cada país actúan de una manera muy visible, pero también cómo es que a través de consultoras que provocan mucho miedo, las que hablan del riesgo país, las que dicen palabras duras como podría ser default o amenazan con esto, esas consultoras están muy al servicio de estos intereses económicos, como lo dice Ricardo Aronskin. Los fondos buitres no son prestamistas internacionales. Los fondos buitres son empresas cuya principal actividad es el litigio jurídico. Ellos gastan mucho menos plata comprando bonos de países en default que lo que gastan en lobby. El lobby sobre jueces, sobre el sistema político, sobre los medios de prensa, sobre la opinión pública. En eso gastan muchísima plata, porque el resultado final es un fallo como el fallo de Griesa. Ahora, las calificadoras son también empresas, muy pocas, las tres más grandes del mundo son norteamericanas, con un evidente sesgo ideológico muy significativo. Nosotros en la Argentina recordamos perfectamente como en los 90, cuando la economía argentina se encaminaba hacia el desastre, las calificaciones eran excelentes todo el tiempo sobre la Argentina. Lo mismo en México antes de 1994, antes de que la economía mexicana se derrumbara como un castillo de naipes. Hay que ver los valores que le asignaban las calificadoras riesgo, recomendándole a todo el mundo invertir en México. Esto quiere decir, desde el punto de vista de la seriedad, nadie piensa que esto es una institución académica, una institución seria, es gente rigurosa estudiando un problema. Que tienen mucha información, la tienen. Que la usan en un sentido absolutamente político, es así. Que son empresas que cobran por la calificación, también lo hacen, lo que significa que están inmediatamente asociadas con la persona que los paga para que los califiquen. A muchos de ustedes puede parecerles muy lanzado, y no faltarán los que crean que es arbitrario, llamar a todo un sistema criminal. Vamos a demostrarlo. Verán ustedes por qué nos permitimos llamarles de esa forma, porque si no, hay una especie de beneficio, parece una discusión económica, una discusión de intereses, señores un poco abusadores de su poder, que manejan medios de comunicación, que manejan consultoras, pero finalmente es todo un gran aparato en un juego en el que solamente hay dinero que va y que viene. En realidad con eso siempre va hacia ese poder económico. Y perdemos de vista lo que hay detrás de esta manera de operar. Lo nefasto que resultan para el mundo, los criminales que son finalmente. Y hay que asociar a lo que intentamos demostrar a continuación, a todo lo que se mueve en torno a ellos, también los medios de comunicación neoliberales de nuestra América Latina o de los Estados Unidos, pero nos importan los nuestros, porque nos habitan, porque son los que culturizan para que las cosas puedan prosperar de esta manera y que haya quienes
Ustedes vieron en alguna parte a alguien que dijo los mal llamados fondos buitres. Los llaman holdouts para no darle con ese nombre fondo buitre que es tan pero tan hiriente como se merecen. Zambia, as you well know, Congressman Payne, is a poor, landlocked country in southern Africa. A UK court ruled that the Zambia must pay Donegal International, a vulture fund officially located in the British Virgin Islands, but mostly owned by Debt Advisory International, $15 million for debt acquired for just over $3 million from the Romanian government. As a result of the egregious behavior of these debt vulture funds, Zambian children will continue to stay out of school and infants will continue to die from curable diseases. The $15 million award is approximately 3/4 of the funds allocated for the recruitment of new teachers in the Zambia in 2007 alone. It is not just the Zambia. As you well said in your opening statement, there are over 27 countries, almost half the African continent, that are currently facing similar circumstances as the Zambia. And we recognize that in terms of future cases, there could be at least 40. I'm heading out of the capital, Kinshasa. The cholera epidemic is sweeping the country. I'm driving to an encampment where the victims are cared for in quarantine. It's still a struggle for the people here. The nation just now recovering from years of civil war. It's simple. What's needed here is clean water. The question is, why don't they have it? Here's what's happened. A financial speculator known as a vulture has blocked the Congo receiving $100 million, which the vulture wants for himself. In this village, the British government and UNICEF dug a well. At a cost of less than $2,000, they were able to provide clean water, cholera-free water for 400 people. That still leaves 50 million Congolese without clean water. The vulture wants $100 million. I asked the director of the UNICEF project what $100 million could do here. 200,000 children who have their life saved. Homeless vultures are fighting to take $28 million from the Liberians, enough to rebuild 250,000 homes. Today, with the end of war, things are looking up for Liberia. There's a surge in literacy. Hopes are rising, but it's all threatened by lawsuits by vultures. The president has a message for them. Look, here's a country having 2 decades of turmoil, of death and destruction, now trying to find its way back, trying to give its young people a future. You should not be the one to become an obstacle towards the achievement of this. Have a conscience and give this country a break. Liberian diplomat Winston Tubman is infuriated. We see a lot of this in the world. People who sell drugs to kids, people who give arms to child soldiers to go and do what they did here in Liberia. There are people who put making a buck above everything else. Así son. Especulan también donde la muerte acecha por distintas circunstancias a millones y millones de personas. Lo único que les importa es su dinero y su ganancia, como bien se ha dicho allí. William Black es un especialista en delitos financieros de los Estados Unidos. Vive en la ciudad de Kansas, en Missouri. Y tomamos contacto con él vía Skype, que es una bendecible manera de poder acercarnos a personajes trascendentes como este, que tiene 25 libros escritos sobre su especialidad. Uno de ellos dice que el título, la mejor manera de robar a los bancos es tener uno. Este hombre, desde Missouri, habla así de los fondos buitres. What vulture funds do in these circumstances, where they deliberately prey on nations when they're in their weakest possible condition, is one of the great crimes, not
in the legal sense, it's not criminalized, but in one of the crimes against humanity in any moral sense. So the United States is a nation that has fairly generous bankruptcy laws historically, in which we say, you know, you have to allow people when they get into severe problems to have a fresh start. In which they can reduce their debts and then they can go forward and have a productive life. And in particular, compared to almost all nations in the world, the United States has extraordinarily generous provisions for fresh starts for corporations. So nations need this same thing. Even the IMF, the International Monetary Fund, one of the worst institutions in the world, encourage the kind of debt settlements, the agreements to pay 30 cents on the dollar, that Argentina was able to do. That was a good thing for the creditors. It was a good thing for the people of Argentina, and it was a good thing for the world economy. Because this is going to cause, by forcing Argentina into a default, you're not simply going to cause another economic crisis in Argentina, which you will, but you're also, it makes the entire less developed nation's economy worldwide very shaky. If you allow this kind of immoral action, you will a disaster down the road. So I think Argentina shouldn't just consider it a moral offense. I think that Argentina and other nations should actually pass laws to criminalize this kind of conduct. And then, you know, when the Mr. Singers of the world travel to other places, they can face arrest under the laws of Argentina and many other nations. It would be extremely difficult to create a global regime that would prevent this kind of crisis. But extremely difficult doesn't mean you shouldn't be trying. It's just that it's not going to happen anytime soon, so you have to do other things in the interim, and then you have to create coalitions. Again, if Obama were thinking right, either substantively or politically or both, he would have sponsored legislation to overturn the decision of the U.S. court on Argentina, because it's an outrageous decision that can only produce terrible things down the road. Now, Obama doesn't control the U.S. House of Representatives. The Republicans do. And one of the absolute largest donors to the Republican Party is the head of the Vulture Fund. In the interim, civil society needs to be pressuring the governments of Latin America and elsewhere to treat this as completely unacceptable. Es un crimen en la justicia de nuestro corazón, la que nos habita. Es un crimen en la justicia de Dios, al que imaginamos tan justo. Pero no es un crimen en la justicia que ellos orquestaron. En algún momento siempre pienso que el mundo se hizo con quienes o llegaron primero o fueron más fuertes, establecieron su lugar, hicieron sus campos, se quedaron con algo, pero después tenían que asegurarse que nadie se los iba a quitar. ¿Y qué hicieron? Los códigos. Establecieron las leyes, naturalmente para ellos, y eso es lo que prospera siempre, porque lo terrible es que esto es legal en función de esas leyes que está aplicando el tristemente célebre juez Griesa o el Tribunal de Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia. Dice muy bien William Black, habría que cambiar todo esto. Pero no somos demasiado optimistas, no obstante lo cual hay que dar pelea, y en eso estamos, y en eso nos encontrarán después de la pausa.